gracias a Dios que otra vez estamos aquí perseverando en la fe del Señor Jesucristo. Y yo quisiera hacer un paréntesis esta semana y la que viene en nuestra serie sobre Josué, y que hablemos sobre el corazón perdonador. Cómo nosotros podemos tener un corazón perdonador. No tengo dudas de que ustedes estarían no estarían sorprendidos. Mañana esta nación está celebrando su independencia de Inglaterra. Y es sorprendente que, aunque sea una nación libre de ese poder extranjero, es una nación ocupada por muchas personas que son esclavas de el odio, rencor, deseo de venganza, dolor, estrés, como consecuencia de algún daño que alguien alguna vez le haya hecho. Yo no tengo dudas de que cada uno de ustedes pudiera recordar a alguien que le ha hecho daño en su vida o le está haciendo daño en su vida. ¿Y cómo ha manejado usted eso? ¿Realmente qué está pasando en su corazón? Les voy a pedir que por favor abran sus Biblias en el Evangelio según Mateo capítulo 18, Mateo 18, y que leamos juntos los versículos que van del 21 al 35. Mateo 18, del 21 al 35, y como siempre cuando leemos, les voy a pedir inmediatamente que oremos y pidamos a Dios su especial socorro en esta hora. Mateo 18, del 21 en adelante dice: Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba, diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Vamos a orar. Señor, es impresionante tu palabra y la aplicación y la trascendencia que tiene para nosotros hoy. Y te ruego en el nombre de Cristo que vengas con tu siervo y tú bendigas a pesar de
su necedad, limitación y condición, y bendigas aquí para que el Espíritu Santo obre y haya aquí paz, libertad, salud, y haya aquí también en este día corazones perdonadores. Oh Dios, es tanto el daño que hace el rencor, la amargura, el deseo de venganza, el odio. Y es tanta la ventaja que el diablo gana que te suplicamos que vengas y nos bendigas. Te necesitamos desesperadamente. En el nombre glorioso de Cristo te lo rogamos. Amén. La palabra de Dios enseña que el corazón es el lugar de donde emana la vida y que de ahí, del corazón que llevamos cada uno de nosotros específicamente, es de donde salen los malos pensamientos. De manera que si usted tiene malos pensamientos, yo les ruego que me responda a esta pregunta: ¿de dónde salen? ¿Del corazón de quién? Del suyo, no del diablo, del suyo. De su corazón salen sus malos pensamientos. Y nosotros vemos en este pasaje, en el versículo 35, que el perdón del cual Dios nos está hablando y que nosotros debemos dar es un perdón muy particular. Mira el versículo 35. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis. ¿De qué dice ahí? No solo de corazón, hay una palabrita ahí antes que tiene Reina Valera. ¿Cómo dice? De todo, sin reservas, sin condición, de todo corazón, completamente. Cada uno a su hermano sus ofensas. Yo quisiera hoy solamente considerar cuál es el modelo, cómo se manifiesta, cómo actúa, cómo piensa y qué padece aquella persona que no tiene un corazón perdonador. Ustedes podrán testificar de que otras veces les he dicho que la palabra de Dios me ha encontrado a mí en la preparación antes y cómo a mí me sirve primero el sermón, y yo le doy gracias a Dios por eso. Porque yo quiero que ustedes entiendan que cuando yo les estoy hablando hoy, yo no vengo aquí a hablarles como alguien que tiene la escritura delante y se la va a exponer. No, yo vengo a hablarle como alguien que ya se ha aplicado esto ahora, y Dios ha dado a mi alma una frescura, una libertad y un deleite como hace años yo no había vivido. La palabra de Dios es como una espada de dos filos que penetra, discierne las intenciones, las actitudes. Y esa es la palabra que Cristo dice que nos santifica. Mi anhelo hoy con usted es hacer un examen, una cirugía de su corazón, para que si hay ahí de alguna manera un rastro de amargura, de odio, de rencor, que no le permite perdonar a alguien de todo corazón, hoy, por la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo, usted sea verdaderamente libre en Cristo. Y usted suelte eso, y Dios le conceda un corazón limpio, perdonador, como el de Él, como el de Cristo, como el que deben tener los hijos de Dios. Lo primero que encontramos aquí es que Pedro pregunta algo que quizás los demás discípulos estaban pensando. Jesús está hablando en torno a la disciplina de la iglesia. Y si ustedes se dan cuenta, en los versículos que van del 15 al 20, hablando de la disciplina y cómo tratar a alguien que peca, solamente el versículo 15 habla de la persona a quien se reprende, arrepentido, perdonado. Pero a partir de ahí, el Señor Jesucristo comienza a tratar en los versículos del 16 en adelante cuál sería el trato en la iglesia para una persona que no se arrepiente. Y ustedes deben entender conmigo que el Señor Jesús no hablaba por hablar. Él hablaba sabiendo lo que la gente estaba pensando. Él hablaba sabiendo cuál era la necesidad del momento. Por lo que cuando Pedro hace la pregunta,
Pedro hace un número aquí y el Señor le multiplica ese número a lo que he llamado el número del perdón. ¿Cuál es el número del perdón? ¿Cuántas veces se debe perdonar a alguien su ofensa? Ustedes y yo de seguro han oído personas que dicen, mira, yo te perdono, pero hasta aquí. Yo te perdonaré, pero eso no te lo puedo perdonar. Tantas veces lo mismo, tú no te estás arrepintiendo de verdad, no te puedo perdonar. Pero ¿cuál es la perspectiva divina sobre el asunto? Noten aquí que cuando Pedro hace la pregunta, él incluye una respuesta. Una respuesta que parece dar la impresión de que Pedro había llegado al clímax y era el hombre más sabio a la hora de aplicar con misericordia el perdón. ¿Qué número dijo Pedro que debía perdonar al hermano? 7. ¿Por qué habrá dicho él? Bueno, muchas veces en las escrituras hay una referencia al 7 como algo completo. En el libro de Levítico 26, 21, Deuteronomio 28, 25, el Salmo 79, 12, Proverbios 24, 16 y Lucas 11, 7. El 7 era como el límite y comenzamos otra vez. ¿La semana cuántos días tiene? 7. Era el número completo, el 7. En segundo lugar, había una tradición amparada en un texto bíblico. La palabra de Dios enseña de forma particular en el libro del profeta Amós, capítulo 1, versículo 3, que Dios dice, por 3 pecados de Damasco y por el 4º no revocaré su castigo. Igualmente Dios promulgó juicios similares contra Gaza, Tiro, Edom, Amón, y él dice por 3 pecados. ¿Y qué dijeron entonces los fariseos que eran estrictos en el cumplimiento de la ley? Eso significa que Dios está dispuesto a perdonar hasta 3 pecados. Y si Dios perdona hasta 3 pecados, no nos puede pedir a nosotros que perdonemos más de ahí. Por lo que había una inclinación a pensar que era las 3. Y por eso yo me imagino que quizás hasta hoy algunos padres cuando van a corregir a sus hijos le cuentan hasta 3. A la 1, a las 2 y a las 3 ya. Quizás, yo no sé. Pero miren lo que hizo Pedro. Él dice, hasta 3 es el límite según esos textos. No, yo voy a ser más generoso. Señor, ¿qué te parece si hasta 7? ¿Ve? 3 más 3 y 1 más. En mi país eso le llaman la ñapa. No sé cómo le dicen en su país. ¿Cómo le dicen? Pilón. Es cuando usted va a comprar cierta cantidad de comida y le pide al dependiente, deme una ñapa, y él le da un poquito más. O sea, Pedro lo que dijo fue, 3 lo multiplico a 6, pero le voy a dar 1 más, hasta 7. Pero qué impresionante la respuesta del Señor Jesucristo. Noten lo que el Señor Jesucristo le dice. No, Pedro, 7 es el número completo, pero el 10 también. Y 7 por 10, 70, y luego lo vuelve a multiplicar. Entonces con eso le está diciendo 70 veces 7. Amados míos, dice el comentarista Hendrickson que en la mente de Pedro podía estar sucediendo esto en ese momento. Pedro podía haber sido de la opinión de que Jesús lo tenía que alabar por la grandeza de su corazón. Si era así, no se cumplieron sus expectativas. Había algo incorrecto en el planteamiento de Pedro. Tenía sabor a rabinismo. Sonaba como si el espíritu perdonador fuera una mercancía que se podía pesar, medir y contar. Como si se podía expender poco a poco hasta un límite bien definido, cuando había que detener la distribución. Nosotros vivimos en una sociedad que condena, en una sociedad que ametralla a las personas. Hermanos, yo sé que ustedes son evangélicos y los evangélicos algunos no ven televisión. Otros ven televisión pero no ven ciertos programas. Y es probable que ustedes no sepan nada de un concurso que se llama Miss Universo. Quizás no. Y mucho menos sepan de lo que pasó en el último certamen de Miss Universo, con un presentador de televisión de Chicago. Como ustedes no saben, yo se lo voy a decir. Este hombre anunció a la candidata equivocada y le pusieron la corona a la equivocada. Y finalmente se devolvió
pidió disculpa y le dijo a estas personas: espero que ustedes puedan perdonarme. La nación se volcó en contra de este hombre. ¿Y cómo es posible? Y todo el mundo, no sé cómo ustedes no se enteraron, pero todo el mundo se enteró. Y saben que a mí me llamó mucho la atención la nota de un siervo de Dios que dijo: vivimos en una cultura de condenación. Pero si él pidió perdón, ¿qué debemos hacer? Perdonarlo, vindicarlo. Amados, Pedro no es ajeno, aunque en otro tiempo, a esa tendencia del corazón humano a condenar. Y Pedro por eso con generosidad dijo: perdonaré hasta 7. Y el Señor le dice: no, Pedro, 70 veces 7. ¿Y saben qué es lo que implica eso? 490 veces. Y la idea no es que durante un día usted comience a contar y a las 491 se acabó, te maté. No, la idea es que sea ilimitado. De hecho, el número 10,000 era un número el más alto. Y aquí lo que se está poniendo es lo más alto. Algo ilimitado. La idea entonces es que si limitas las veces de perdón al hermano, Dios no lo aprueba. ¿Cuál es el número del perdón? Ilimitado. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces pida perdón la otra persona? Ahora noten que en este contexto el Señor, cuando va a hablarles, se dedica a tratar con el problema del corazón que no perdona, y por eso les comparte esta parábola. Miren la parábola conmigo a partir del versículo 23. Recuerden que las parábolas son enseñanzas espirituales, noten, sobre asuntos espirituales usando elementos terrenales, usando cosas del diario vivir para que la gente creyente entendiera y los que no son creyentes no entendieran, pero usando elementos terrenales. En esta parábola hay básicamente un rey, hay un siervo u oficial que trabaja para el rey, y hay otro consiervo que aparece allí, y finalmente un grupo de consiervos. Se los voy a repetir: el rey, hay un siervo u oficial del rey, hay otro consiervo, y luego hay un grupo de consiervos iguales a estos que están allí. El Señor Jesucristo está hablando a quién en estas palabras. Díganme ustedes, ¿a quién Él les está contando la parábola? ¿Qué dice su Biblia? ¿A quién? A sus discípulos. Por lo que quiero que entiendan que esto tiene que ver con todo el que está aquí, que se cuenta como discípulo de Cristo. Eso se aplica a cada uno de nosotros. ¿Recuerdan ustedes que en Mateo capítulo 6, en el contexto del Padre Nuestro, se le llama a los pecados deudas? Aquí también se habla de una deuda que hay que pagar. Es coherente en ese sentido también las Escrituras. Ahora, este primero que viene, si ustedes se dan cuenta, dice el versículo 23, el reino de los cielos es semejante, una forma de hablar siempre de las parábolas, a un rey que quiso hacer cuenta con sus siervos. Esos siervos que le daban cuenta al rey eran llamados también sátrapas. Un nombre no muy bonito, pero así se llamaban, sátrapas. Los sátrapas eran los que estaban en ciertos lugares gobernando y ellos cobraban impuestos. Ellos recibían los pagos de impuestos y luego tenían que ir a darle cuenta al rey de esos impuestos cobrados. ¿Qué pasó con este hombre? Lean conmigo. Comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. La pregunta es, ¿cómo este hombre llegó a deberle al rey 10,000 talentos? Bueno, no podemos pensar que el rey se lo prestó. Debemos entender que él cobró esos impuestos durante un tiempo y los mal usó. Este se puede decir que era un funcionario corrupto, cosa muy extraña en Latinoamérica. Ninguno de los funcionarios del gobierno roban, sino que esto apareció en este caso, corrupto. Y él tomó aquí el dinero. Para que tengan una idea, 10,000 talentos era una cantidad multimillonaria.
Piensen en esto. En primer lugar, un talento, un solo, equivalía al salario de un trabajador normal por 20 años. Y eso significa que 10,000 talentos sería 200,000 años. La cifra de $30,000 como un promedio anual de salario de un trabajador sumaría $6,000 millones, 10,000 talentos. O sea, de otra forma visto, este señor le debía al rey una cantidad multimillonaria, miles de dólares que él nunca, miles de millones de dólares que él nunca iba a poder pagar. Para que tengan una idea, el templo de Salomón, que era conocido por el mucho oro que tenía unos 8,000 talentos y este hombre le debía 10,000. Nunca iba a poder pagar esa suma. Por lo tanto, el rey lo manda a echar a la cárcel hasta que le pagara la deuda. Ahora, en la cárcel trabajaban, pero él nunca iba a poder pagar esa deuda por más que trabajara allá adentro, porque era un pago mínimo. Por lo tanto, la familia de él sería destruida. Él jamás iba a poder recuperar su posición ni poder pagar completamente. De por vida estaría preso y asimismo condenado. ¿Cuál era la única esperanza? Que el rey lo perdonara, que el rey lo librara. ¿Y saben lo que él hizo? Se postró delante del rey. Léanlo conmigo allí. Aquel siervo, versículo 26, por favor noten esto. Postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Oigan las palabras, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. La pregunta es esta, ¿era verdad que él iba a pagarlo todo? No. Pero él estaba desesperado y prometió lo que no podía hacer. Habló mentira. Pero el rey fue tan misericordioso que lo perdonó. Dice el versículo entonces 28. Versículo 27, perdón. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. El hombre fue completamente liberado del compromiso, completamente libre de esa deuda. Pero miren lo que dice. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Eso equivale a unos pocos dólares. Para que ustedes tengan una idea, era como 3 meses de trabajo nada más. Y con eso, unos 10,000 dólares, él podía pagarle verdaderamente. Y ese consiervo le rogó, yo te lo voy a pagar, y él sí podía pagarlo. Pero él, con un corazón no perdonador, no solamente inmediatamente le echó mano. Mire el texto como dice, versículo 28. Haciendo de él le ahogaba, ¿entendió? Le saltó al cuello como un luchador profesional y comenzó a ahorcarlo. En mi país hace mucho tiempo había una caricatura que se llamaba El Doctor Merengue. Y el Doctor Merengue era como esos malos pensamientos que la gente tiene dentro. Por ejemplo, la persona estaba de pie y le decía al otro, no hay ningún problema, yo te perdono. Pero la figura salía de aquí, el doctor Merengue, como un demonio, haciéndole así y ahorcándolo. Y yo pienso que todos nosotros a veces tenemos un doctor Merengue adentro. Hay gente que usted no le dice nada, pero en su pensamiento no piensa cosas buenas de ellos. A veces en su actitud y aún en sus oraciones, su único anhelo es que Dios los juzgue. Y detrás de ese juicio que hay en su mente y en su corazón. Noten esto, este hombre le saltó y le ahogaba, y dice el versículo 28, págame lo que me debes. Y como no le pudo pagar, ahora miren las palabras que este consiervo le decía, versículo 29 al final, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. ¿Habían oído esa palabra antes? Lo mismo que él le dijo al rey. Sin embargo, no lo escuchó y dice que lo echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Él le aplicó el castigo que a él le iban a dar por menos falta, por menos deuda, y finalmente lo echó a la cárcel. Hermanos,
Yo pienso que aquí nosotros tenemos inmediatamente un retrato de lo que es un corazón malagradecido, pero también y sobre todo un corazón no perdonador. ¿Qué cosas podemos enumerar aquí? Primero, un hombre que no supo ser agradecido y de una memoria corta y necia. No pasó mucho tiempo, algunos creen que él fue a su casa y después se encontró con el consiervo, otros creen que saliendo de ahí se le encontró y ahí mismo lo condenó. Por otro lado, un hombre cruel y sin misericordia es el hombre que no tiene un corazón perdonador. Él no tuvo misericordia de este hombre, lo separó de su familia por una cantidad que él le podía pagar verdaderamente. Además de esto, fue sordo e insensible. Él le dijo lo mismo que aquel le dijo al rey, sin embargo, él no le hizo caso y fue insensible. Además de esto, fue necio y simple. No midió las consecuencias de sus hechos, actuó apresuradamente. Él pensó que podía ahogarlo, meterlo en la cárcel y que nadie lo iba a saber. Sin embargo, se encontró con una desgracia. Además de esto, fue orgulloso. Él miró a este como que no merecía el perdón que él había recibido, ni siquiera en una pequeña parte. Además de eso, fue un hombre de un mal testimonio a los demás consiervos. Además, provocó la ira del rey y terminó azotado por los verdugos. Y eso nos lleva a las consecuencias. ¿Cuál es la consecuencia que enfrentan aquellos que no tienen un corazón perdonador? Volvamos al texto. Miren lo que dice el versículo 31. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. En primer lugar, el corazón no perdonador tiene un aroma, tiene una actitud que los demás lo perciben. Hay personas que se creen que su amargura, su actitud ante la vida pasa por alto, pero no, hermanos, nosotros nos damos cuenta, esta es una persona dura. Esta es una persona que tiene un corazón duro, esta es una persona que tiene que aprender a perdonar. Y eso es un mal testimonio para un hijo de Dios. Muy malo, porque los impíos ven esto y dicen, pero ven acá, es que los cristianos no son así. Lo primero es que dio un mal testimonio. Pero además de esto, versículo 32, dice, entonces llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú haber también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Enojó al rey. Y recuerden que el rey aquí es un modelo de Dios. Aquel que no tiene un corazón perdonador, tiene un mal testimonio, pero además de esto, provoca a Dios. Provoca a Dios. Contrista al Espíritu Santo. Pero miren ahora el versículo 34, y este es el punto álgido, hermanos. Y aquí es donde yo quiero asentarme en un ratito. Oiga lo que dice. Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Miren, este es un texto problemático. Miren por qué. ¿Qué significa le entregó a los verdugos? Hay tres interpretaciones. Unos dicen, esto lo que significa es que este hombre fue entregado al infierno por toda la eternidad. Por como él no perdonó, lo entregaron a la condenación eterna. El problema de eso es que, como les pregunté al principio, ¿a quién es que esta parábola es dicha? A Pedro y a los discípulos. Y la salvación no se pierde. El que es salvo verdaderamente seguirá siendo salvo por la gracia de Dios. Por lo tanto, no podemos pensar que esto fue que lo echó al infierno. Bueno, otros dicen, no, el asunto es que él parecía ser creyente, pero no lo era de corazón, porque esto ha de ser de corazón, y por eso terminó condenado. No, hermanos, tampoco. Esto fue dicho a los discípulos, y el Señor le está diciendo a sus discípulos, deben de tener un corazón perdonador. Y si ustedes no tienen un corazón perdonador, finalmente su Padre, nuestro Padre Celestial, los va a echar a los verdugos. Entonces no es un inconverso, no es un verdadero creyente que se condena. Entonces, ¿de qué está hablando? Les voy a decir, hermanos, lo que dice el doctor MacArthur y lo que yo creo también. Está hablando de un verdadero creyente que por no perdonar a otros,
por parte de Dios es echado, oiga bien, a ciertos verdugos. Oiga bien, no es alguien que lo ejecuta y lo mata, es un verdugo, alguien que le azota. Y el que no perdona estará sujeto a ciertos azotes en esta vida. El que no tiene un corazón perdonador va a sufrir bajo ciertos azotes en esta vida. Pero pastor, ¿de qué me está hablando? Exactamente, escúcheme bien. Estos azotes de los cuales yo les estoy hablando son la amargura, el odio, el estrés, la depresión, las úlceras estomacales. Porque no perdona, está bajo verdugos, sufriendo en aflicción. Alguien dirá, pero pastor, aquí se le está llamando malvado. Sí, es verdad. Versículo 32, el rey le dice, siervo malvado. Pero hermanos, es que a veces los verdaderos cristianos se conducen de una manera que pueden ser llamados malvados. Porque es malvado no actuar conforme a Dios y actuar conforme al diablo. Eso es malvado. Oh, pero pastor, ¿no será una palabra dura? Bueno, yo creo que más dura fue la que Jesús le dijo a Pedro en un momento cuando le llamó Satanás. Entonces, a veces los verdaderos hijos de Dios, por no perdonar, están sujetos a ciertos verdugos. Y oiga como lo dice el pastor John MacArthur. Estoy convencido de que multitudes de cristianos que sufren de estrés, depresión, desánimo, problemas de relaciones y toda clase de otras penalidades experimentan estas cosas porque se niegan a perdonar. El perdón de todo corazón pone en libertad inmediata a la persona, lo libra de sus verdugos y en el proceso glorifica a Dios. Ahora, ¿qué significa que lo echó a los verdugos hasta que pagare toda la deuda? Les voy a explicar. La deuda aquí se paga perdonando. Y lo echó a los verdugos hasta que en su corazón hubiera perdón de todo corazón al que le había ofendido. Por lo que el que no perdona está bajo estos verdugos hasta que aprenda a perdonar. Es una disciplina amorosa de Dios. Porque el que no perdona es un mal testimonio, no da gloria a Dios y es la peor representación de un hijo de Dios. Pastor, pero es que usted no sabe lo que me han hecho. Claro que yo no lo sé, pero Dios sí lo sabe y el perdón no depende de lo que le han hecho, sino del Espíritu de Cristo que está en usted. Nancy Leigh DeMoss lo dice así. ¿Cuáles son algunos de estos verdugos? Yo creo que muchas de las enfermedades crónicas que aquejan a las personas hoy en día, que pueden ser mentales, emocionales o físicas, tienen su origen en la amargura y la falta de perdón. No todas, por supuesto, pero un número creciente de investigaciones empieza a confirmar que la ira y el resentimiento son la causa de muchos de nuestros problemas psicológicos. Como me han hecho lo que me han hecho, va la ira aumentándose, va el rencor aumentándose. ¿Y saben qué, hermanos? Los dolores de estómago, los dolores de cabeza, la depresión. ¿Por qué? Porque el gozo del Espíritu baja, porque el Espíritu Santo se contrista. El gozo de la vida, el deseo de no seguir viviendo. Hermanos, porque la amargura y el rencor son un veneno. Y el que lo lleva está envenenado. Y mientras más se enoja, más se envenena. Vamos a algunas palabras de aplicación. La palabra de Dios nos está mostrando en esta porción que nuestro Dios, nuestro Salvador Jesucristo, es un Dios de perdón. Porque si Él dice que debemos nosotros perdonar hasta 70 veces 7, que somos duros de corazón, ¿cuánto más Dios está dispuesto a perdonar? Por lo que yo quiero darte una buena noticia hoy.
Dios puede perdonar tu corazón que no es perdonador. Dios puede limpiarte de toda maldad. Dios puede comenzar de nuevo contigo. Ten esa seguridad y aprovecha esa misericordia. La intención del Señor Jesucristo es llamar la atención a que hay perdón ilimitado, como dice el Salmo 130, en Dios hay perdón. Colosenses 3, 12 y 13, escuchen cómo dice: vestíos pues como escogidos de Dios santo, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, mansedumbre, paciencia, soportándoos unos a otros, perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere quejas contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Es usted un pecador? ¿Se ha tratado con otros pecadores que le han hecho sufrir? Entonces es posible que usted tenga que aprender a perdonar mientras vida tenga, porque de lo contrario, usted se va a ahogar en amargura en su corazón. Quiero hacerle una pregunta. ¿De qué manera ha reaccionado usted hacia esa persona que le ha hecho daño? Sea honesto delante de Dios. ¿Podría usted admitir que lo que le hicieron le hace sufrir todavía hasta el día de hoy? Y que es algo que le viene a la mente y le seguirá viniendo a la mente probablemente si usted no desarrolla un corazón perdonador. ¿Puede admitir usted dolor y amargura en su corazón por algo que le hayan hecho? Eso es, guárdelo entre usted y Dios. El corazón que no perdona, óigame bien, ha sido entregado a verdugos. Y les voy a mencionar algunos de esos verdugos. El primero se llama amargura. El primer verdugo es la amargura. La amargura es una raíz que se produce en el corazón cuando Dios permite ciertas cosas, o cuando Dios no actúa como nosotros quisiéramos, o cuando Dios nos deja bajo ciertas circunstancias que nos transforman la vida. Noemí dijo: el Todopoderoso me ha amargado. Y a veces los hijos de Dios se amargan con su Padre Celestial. Yo conozco la historia de una familia muy noble, muy querida, cristianos, que uno de sus hijos, por un disgusto, abandonó la casa hace más de 20 años y jamás ha hecho contacto con sus padres. Están viejos ya y él ni siquiera los llama. La amargura en el corazón. David tuvo muchos hombres valientes. Uno de sus hombres fue Urías, que estaba casado con Betsabé. Pero resulta que la palabra de Dios nos dice que esa Betsabé tenía un abuelo sabio llamado Ahitofel. Ahitofel era el abuelo de Betsabé. Ella era hija de un hijo de él, según nos dicen las escrituras. En el segundo libro de Samuel 15:12, segundo libro de Samuel 23:34 y 11:3. Allí nosotros encontramos que ella era nieta. Y saben que David la engañó y abusó de ella. Y Ahitofel se amargó por lo que hizo el rey. Y cuando hubo una revuelta contra David, esa amargura la creció en el corazón de Ahitofel e inmediatamente se buscó cómo alinearse con el hijo de David rebelde. Y le dijo a él un plan para matar a David. Pero él buscó consejo con otros hombres y el plan de Ahitofel, que era perfecto, no se llevó a cabo. ¿Saben lo que hizo Ahitofel? Dice la Biblia que como tenía esa amargura en su corazón, preparó su asno, se fue y se ahorcó. Porque la amargura es una raíz que crece y destruye. Y miren, es un amargo en el alma. Cuando usted piensa en esa persona, siente un amargo. Entonces su corazón no es un corazón perdonador en este momento. Dios dice en Efesios 4, 31 y 32, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, toda malicia. Quítensela.
Y hermanos, yo sé que usted me dice, pastor, pero yo no puedo quitármelo. Yo sé que usted no puede, pero el poder de Cristo a través de su Espíritu sí puede. Y por eso Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Hebreos nos dice, miren bien que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, porque que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos se han contaminado. Otro verdugo al que su alma puede ser entregada, su corazón, si usted no perdona, es el verdugo del odio. ¿Saben que Dios es amor? Dios aborrece el pecado. Y verdaderamente hay personas que desarrollan un odio. Y ese odio, ¿saben cómo se manifiesta? En que usted no puede oír el nombre de esa persona. De hecho, si le hablan de esa persona, salen malos pensamientos, malos deseos en su corazón. Eso es odio. Pero ese está combinado con el verdugo de la hipocresía y la mentira. ¿Saben lo que dice la Escritura? Que todo se va a poner de manifiesto. Pero hay personas que viven en una hipocresía, como este otro siervo del que hablamos. Existe también el verdugo de la impenitencia. En el corazón hay pecado. Pero hermanos, ¿saben lo que pasa cuando hay pecado en el corazón? Como un corazón que no perdona. Eso es pecado. Y ese pecado no es tratado. Mire lo que dice el Salmo 32. El Salmo 32 presenta a un hombre que cayó y que no confesó su pecado. Y dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. O sea, el que no perdona se enferma. Se enferma. Y es una persona que no ve las misericordias de Dios. Este consiervo, ese siervo salió de donde el rey, que debía estar feliz. Y cuando vio al otro, en lugar de cobrarle, debió decirle, mira, toma 10 denarios más. Pero no cobrarle por la deuda que a él le habían librado. Oh, hermanos, aquel que no perdona está en pecado y hay verdugos que están oprimiendo su corazón. ¿Y saben cuál es otro verdugo? El mismo Satanás. Es presa, el que no perdona es presa del diablo. El diablo lo tiene amarrado. Pastor, ¿y cómo usted dice eso? ¿Recuerdan ustedes el caso de aquel hombre en Corinto que fue perdonado? Miren lo que Pablo dice, si este fue el que tenía una relación con su padre, yo no sé, pero en 2 Corintios capítulo 2, el apóstol Pablo habla de este hombre y dice el versículo 5, pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Y noten el versículo 7, así que, versículo 6, le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos, así que al contrario, vosotros más bien, miren ahora, debéis perdonarle. Pablo dice, el que ha cometido la falta, perdónenlo y consuélenlo para que no sea consumido en demasiada tristeza. Porque, hermanos, versículos 10 y 11, al que vosotros perdonáis yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo. Miren para qué, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. No ignoramos sus maquinaciones. El que no perdona, miren bien, el diablo lo tiene atrapado. Es necesario un autoexamen. Y yo quiero hacerte algunas preguntas bien directas a tu corazón y tú las respondes delante de Dios. Y mi anhelo es hacerle bien a cada uno. Mi anhelo es que sean libres. ¿Saben lo que dijo Carlos Spurgeon? Y a mí me fascina esa cita. Él dijo que el perdón es algo más dulce que la miel. La miel, en comparación al perdón, no es dulce. Pero él dice, pero hay algo mucho más dulce todavía. Es perdonar. Usted se está perdiendo de ese banquete, se está perdiendo esa dulzura, comiendo y tragando amargura por lo que le han hecho. Y en Cristo podemos perdonar. Oiga bien, con frecuencia le viene a la mente lo que le han hecho. A veces se encuentra usted pensando en eso, probablemente no ha perdonado. 2, cuando ese pensamiento le llega al corazón, tiene mucha ira y mucho disgusto, pierde el control, probablemente no ha perdonado.
3, tiene el deseo de que Dios juzgue a esa persona y que le pague como Él le hizo. Probablemente no ha perdonado. Nancy Leigh DeMoss, en su libro Escoja Perdonar, escribió las palabras de un padre al que le mataron su hijo. Y ese padre pronunció estas palabras como una oración y están escritas. El obispo Hassan de Cani, Tafti de Irán, dice: oh Dios, la sangre de nuestro hijo ha multiplicado el fruto del Espíritu en el terreno de nuestras almas. Por eso, cuando sus asesinos se levanten delante de ti en el día del juicio, recuerda el fruto del Espíritu por el cual ellos han enriquecido nuestra vida y perdona. En otras palabras, me mataron a mi hijo, pero su sangre ha cultivado más la gracia tuya en mi corazón. Y cuando ellos estén allá, acuérdate del que ellos me han hecho matándome a mi hijo y perdónalos. Admito que no me importa y quizás me satisface que algo malo le suceda a esa persona que me ha hecho daño. ¿Estás atento esperando oír la mala noticia de que algo malo le pasó porque está cobrando lo que te hizo? Eso puede ser que no perdonas en tu corazón. Cuando tienes la oportunidad, hablas mal de esa persona. Eso puede ser que no has perdonado en tu corazón. Hermanos, yo les voy a hacer una pregunta. ¿A usted le gustaría disfrutar cada día del deleite del perdón de Dios? Entonces perdonen a los demás, porque Él dice: el que no perdona no va a gozar de ese deleite. Y óigame bien, hay un perdón que es la justificación por la fe. Ese perdón que le da salvación, usted lo tiene, pero va a vivir bajo verdugos. Entre ellos no va a conocer el gozo, la dulzura del perdón de Dios, la libertad que da a saber: Cristo me está perdonando mis pecados. Yo le quisiera hacer una propuesta. Una propuesta. ¿Alguien le ha hecho daño? No me lo diga, usted lo sabrá. Pero una propuesta. Romanos 8:28 dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. ¿Usted cree que eso que esa persona le ha hecho a usted, según esa palabra, Dios lo usa para el bien suyo? Entonces ahí dele gracias a Dios por esa experiencia. Dele gracias a Dios. Señor, gracias por ese abuso. Gracias por ese maltrato que me han hecho, porque me ha hecho más como Cristo. Gracias, Señor. Pero quiero proponerle algo más. Sea de bendición y no de maldición. Pídale a Dios que bendiga a esa persona. Y pídale a Dios que cambie su corazón para que usted de corazón ame a esa persona. Ame a esa persona que le ha hecho daño. Hermanos, eso es imposible para nosotros. Solamente es posible para Dios. Y si tenemos el Espíritu de Cristo, lo podemos hacer. Yo no sé cuántos de ustedes tienen hijas aquí, hermanos. Pero yo le doy gracias a Dios por mis hijas y le doy gracias a Dios que están aquí. Y yo les voy a decir algo. Siempre lo he dicho, yo prefiero que a mí me hagan lo que sea, pero nunca a una de mis 3 hijas, ni de mis hijos. Si hay que cortar una mano, me la corten a mí, pero no a una de ellas. Gary León Ridgway mató a la hija de este hombre y la mató cuando también mató a 47 mujeres más. Se cree que este hombre es el mayor asesino en serie en la historia de los Estados Unidos de Norteamérica. Cuando a él lo estaban juzgando, el juez le preguntaba: ¿es usted admite la culpa de haber asesinado a tal o cual persona? ¿Cómo se declara? Y él decía: culpable, culpable, culpable. Los familiares estaban ahí en diciembre del 2003 en el juicio. Y ellos comenzaron a maldecir a este hombre cada vez que le daban la oportunidad en el micrófono. Y uno de ellos le dijo: usted es un animal. Usted ni siquiera se acuerda de las mujeres que mató, pero nosotros nunca las podemos olvidar. Para usted ellas no eran nada, pero ella era una madre, ella era una hermana, ella era una hija. Y lo dicen entre lágrimas. Otra mujer se paró delante
Y le dijo, yo le deseo a usted que usted tenga una muerte lenta, de mucho sufrimiento, larga, y que se vaya al mismo infierno. Pero entre los parientes que se pararon, se paró un papá. Y estas fueron las palabras de este señor. Dijo, señor Ridgway, hay personas aquí que lo odian a usted. Y ahí ese papá comenzó a llorar. Y le dijo, yo no soy uno de ellos. Usted me ha hecho difícil vivir con mis creencias religiosas, pero Dios dice que yo lo debo perdonar a usted. Y ahí el asesino, que en todo momento había tenido su rostro duro, comenzó a llorar el asesino. Y él le dijo, yo lo perdono. ¿Tú quieres ser de bendición en esta vida? Perdona. Perdona. Pídele a Dios, Señor, ayúdame a perdonar a los que me han hecho daño. Ayúdame a amarlos, ayúdame a orar, a desear lo mejor para ellos en el nombre de Cristo. Amados míos, yo quisiera que cada uno se postrara ante Dios y que imitáramos a nuestro Salvador en el dolor de la cruz diciendo, Padre, perdónalos, Padre, perdónalos. Si alguien te ha hecho daño, pídele ahí a Dios que lo perdone. Dile delante de Dios, Señor, concédeme amor por esta persona y orar para que tú la bendigas. Y perdóname a mí por haber tenido esta amargura en mi corazón. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos las gracias porque ciertamente tú eres un Dios perdonador. Y tú nos has dado tu espíritu para que nosotros también podamos perdonar a otros. Ayúdanos a tener un corazón perdonador. Ayúdanos a poder desarrollar en nuestra vida continuamente una disposición a perdonar. No importa lo que nos hagan, perdonamos. No importa lo que nos hayan hecho, perdonamos. Y no importa lo que nos hagan mañana, perdonamos, porque somos tus hijos y tenemos tu espíritu, el espíritu de Cristo. Te lo pedimos en el nombre de Él, nuestro precioso Redentor y Salvador. Amén.